Bienvenidos, amados hermanos, a este momento especial en el que podemos descubrir una vez más que la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. Tu palabra, Señor, me da vida, tu palabra es eterna. Hoy la liturgia de la palabra continúa, hermanos, el relato de San Juan, capítulo 52 al versículo 59, y dice así. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Dios bueno y misericordioso, que bendigas nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento con la luz de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y, lo más importante, guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestras vidas todos los días de nuestra existencia, hasta que vayamos al encuentro definitivo y glorioso contigo en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a hacer un análisis profundo de este evangelio que va llegando ya a su parte final. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta tres aspectos. En primer lugar, vamos a analizar la estructura literaria. ¿Cuál es el género literario que está utilizando el autor del Evangelio de San Juan en el capítulo 6? Luego veremos un poquito su contexto histórico, el espacio y el tiempo donde ocurren estos hechos, donde se da la narración. Y por último, vamos a sacar un mensaje religioso, espiritual, teológico, cómo esa palabra de Dios se hace actual para nuestra vida hoy. Tengamos en cuenta entonces la literatura, la historia, el trasfondo histórico, el acontecimiento, los hechos, espacio y tiempo, y luego cómo esa palabra se conecta con nuestra vida, el mensaje espiritual, el mensaje de fe que nos quiere transmitir. Vamos entonces con la primera parte, la estructura literaria. Este capítulo 6 corresponde al género de un diálogo entre Jesús, la multitud de sus oyentes, que son más de 5,000, sus discípulos de aquel momento, pero también este diálogo va dirigido a ti y a mí, y a todos aquellos que como lectores se acercan a este texto nuevamente, o como oyentes se disponen a acogerlo. Esta sesión va de los versículos 52 al 59, para un total de 8 versículos, y las expresiones que más aparecen en esos 8 versículos son comer, beber, comida, bebida, la palabra vida, resucitar, permanecer, la expresión Hijo del Hombre, la expresión el Padre Dios, bajado del cielo, el enviado, el pan, la carne, la sangre, la muerte. Es importante saber determinar detalladamente cuáles son las palabras que aparecen y cuál es su importancia. Aparecen verbos, aparecen sustantivos, aparecen adjetivos para transmitirnos a nosotros un mensaje. La literatura es muy importante tenerla en cuenta, y si ustedes se van a ir descubriendo, poco a poco el por qué mi insistencia en que tengamos presente el uso de estos verbos, ya sea en pasado, en presente o en futuro. Comer, por ejemplo.
Es un verbo que aparece conjugado y aparece 7 veces conjugado. Aparece conjugado en pasado. Comieron vuestros padres en Egipto y murieron. Aquellos que salieron de Egipto en el desierto comieron el maná, pero ese maná no fue suficiente porque después murieron. Aparece 7 veces, es un signo de la totalidad, de la plenitud. 7 veces, el número 7 indica siempre lo pleno, lo total. Pero una vez aparece en boca del gentío incrédulo, aquellos que se resisten a creer a Jesús. Y aparece en el versículo 52 cuando dice, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La primera vez que se utiliza el verbo comer en este caso se refiere a los judíos que se resisten a creer en Jesús de Nazaret. No pueden comprender con facilidad. Ya tenemos la primera vez que aparece el verbo comer, y este nos va a dar de comer su propia carne. Jesús, ante esta duda, ante esta discusión, ante esta actitud de incredulidad, continúa hablando y dice, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Allí vemos que entre los versículos 53 al 58, 6 veces aparece el verbo comer en boca de Jesús. Y la séptima vez que Jesús utiliza el verbo comer, lo utiliza en forma de sustantivo, es decir, en un participio. Comer, comido. En este caso sería comida, la comida. Comida que se refiere a él mismo, a la esencia, a la sustancia. O sea, 7 veces el verbo, una vez en boca del gentío y 6 veces la dice Jesús, porque la séptima es él mismo, la comida que se da como alimento de plenitud, de salvación, de felicidad. En todas las veces que Jesús lo usa, está siempre ligado a la vida. Es curioso. Si cogemos nosotros versículo por versículo, cada vez que Jesús hable del verbo comer, se refiere a la vida. Ya sea, los que comen de este pan tendrán vida, o el que no come de este pan no podrá vivir eternamente. El que come y bebe de esta carne y de esta sangre tendrá vida eterna. Ahora vamos a analizar el verbo beber. Aparece 3 veces. Ojo, 7 veces comer, 3 veces beber. Primera vez que aparece en boca de Jesús lo hace de forma negativa. Dice, el que no bebe de esta sangre, entonces morirá. Si no comen y no beben, la consecuencia es la muerte. Luego 2 veces de manera positiva o afirmativa. Versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Interesante. Versículo 56, otro dato maravilloso. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí introduce otro verbo, el verbo permanecer, que más adelante lo voy a explicar. Por ahora, quedémonos con esta primera parte. Se refiere a un género literario específico que es un diálogo que hay entre Jesús y la multitud que no cree en él, que lo rechaza. También dialoga con sus discípulos que lo están escuchando en su momento, pero dialoga con todos los hombres a lo largo de la historia que se acercan a este texto como nosotros ahora. 7 veces el verbo comer, 3 veces el verbo beber. Y si sumamos 7 más 3, llegamos a 10. Y 10 es referencia al decálogo. Y decálogo significa 10 palabras, serían los 10 mandamientos. Hay una evocación también del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Los verbos están utilizados siempre de manera plural o en general. Comieron, bebieron, el que come, el que beba. Esto nos está dando un indicio, una clave. Jesús ofrece la salvación no a un grupo reducido de seres humanos. Ya no es solo para el pueblo judío, una pequeña porción. Es para todos los hombres que quieran acogerlo a Él como Dios, como Salvador y encuentren en Él el sentido pleno de su vida. Su comida, su bebida, su cuerpo, su carne, su sangre, que expresa toda su persona, se entrega al mundo entero. Otro dato interesante que aparece aquí es que la palabra comida y bebida solo está
una vez, cuando dice, mi carne es verdadera comida. O sea, no hay otra comida que pueda saciar nuestros anhelos profundos de felicidad. No hay otra comida que pueda preservar nuestra vida, otra comida que sacie nuestra hambre, otra comida que le dé sabor, gusto, sentido a nuestra existencia. No hay otra comida capaz de crear vínculos de fraternidad, de comunión plenos, totales. No hay una comida espiritual más plena y deliciosa que tener a Dios. Ojo, dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La sangre en la Biblia designa la vida. Cuando una persona pierde la sangre, pierde la vida. Por eso estaba prohibido derramar la sangre, porque era perder la vida. Cuando alguien se derramaba la sangre, es que te estaba muriendo. O matar a una persona equivale en la Biblia a decir derramamiento de sangre. Y hoy seguimos nosotros entendiendo ese significado de la sangre. La sangre es el principio de vida que unido a la carne que simboliza a la persona completa. Es un lenguaje diferente a la forma como nosotros concebimos muchas veces al ser humano. En sentido bíblico, la carne y la sangre designan a la persona completa. Entonces eso nos está diciendo que su sangre será derramada. Y ahí está anticipando ya de una u otra manera lo que va a acontecer más adelante cuando Él en el altar de la cruz derrame su sangre por nuestra salvación. Algo muy interesante, y es que la carne y la sangre, que son dos sustantivos, dos palabras, aparecen 4 veces. Y 4 son los puntos cardinales por los cuales el ser humano se orienta en el trasegar de su existencia. El norte, el sur, el este, el oeste, o oriente, occidente. Y esto significa, hermanos, que Jesucristo es la comida y la bebida, la carne y la sangre que orienta nuestra vida hacia Dios. El Hijo es el acceso que tenemos nosotros para llegar al Padre. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la brújula que orienta nuestra existencia para que no nos perdamos. Él es el faro, el faro. A propósito, hablando de faro, ya vengo. Por esto decidí escribir mi libro con este nombre, El Faro. Lo pueden conseguir, abajo les pondré más información. El faro es Jesús de Nazaret, que con la razón y la fe orienta nuestra vida hacia la felicidad. Y aquí aparece 4 veces carne, 4 veces sangre para indicarnos eso, que los puntos de orientación del ser humano plenos están en Dios. Comer, beber, en total da 10 veces, sumando 7 veces el verbo comer, 3 veces el verbo beber, nos da 10. ¿Qué nos recuerda esto? La Torá, los 10 mandamientos, las palabras de vida. Para un israelita, guardar los mandamientos, guardar la Torá, era el pan que alimentaba su vida en sentido espiritual. Ante cualquier duda, ante cualquier dificultad, el pueblo de Israel siempre acudía a recordar las palabras que Dios había dado a ellos por boca de Moisés. El evento que los funda como pueblo es Dios que los saca de la esclavitud a través de Moisés y los hace una nación libre, soberana, dándoles una tierra prometida, después de pasar el Mar Rojo en el desierto. Y vamos a descubrir algo interesante más adelante. Ahora vamos con el verbo permanecer. Ya hemos visto comer, beber, permanecer. Una sola vez aparece, pero en un sentido pleno, para indicarnos que Dios es uno solo, que Él es el único, que no necesitamos otro. Si tenemos a Dios, no hay que buscar más nada. Que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada, le falta porque solo Dios basta. Si lo tienes a Él, ya lo tienes todo en la vida. Esta es la Santísima Trinidad, es la deificación del hombre. ¿Qué significa esto? Jesús dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. También el que me ama vivirá por mí. Jesús nos está invitando a nosotros a algo supremamente maravilloso, bello, grande. Jesús se ha hecho hombre, hermanos, para darnos la salvación. No solo significa el perdón de nuestros pecados, sino que Jesús aporta algo más. No solo nos trae el perdón de nuestros pecados. Él quiere que tú y yo, al aceptarlo, al acogerlo, al comerlo a Él en nuestra vida, porque eso significa comer, es aceptar, asimilarlo,
nos hagamos también como Él, hijo del Padre Dios. Él es el Hijo del Padre Dios, generado desde la eternidad por el Padre, por naturaleza propia, por antonomasia es su Hijo y por tanto es Dios. Es tan grande su amor, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos invitan ahora a permanecer en Él, como cuando dos seres humanos se aman. Cuando tú amas a una persona, ya sea esa persona, tú quieres estar con ella siempre. Es maravilloso estar juntos. O tienes un amigo, no te cansas de hablar con ese amigo o con esa amiga. Una persona que te agrada, te provoca estar junta, permanecer a su lado, estar con Él. Jesús utiliza esa palabra y dice, el que permanece en mí y yo en Él, ese es el que come mi carne y bebe mi sangre. Y si nosotros acogemos al Hijo, con Él también viene el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a analizar este verbo original griego. El verbo original griego es menei, es la tercera persona del singular. Dice el que permanece, o sea, en tercera persona. Cualquiera puede ser. Judío, griego, creyente, no creyente, todos los hombres están llamados a permanecer en Jesús, es decir, a comer su carne y a beber su sangre, a coger su palabra, sus mandatos, a coger su estilo de vida. Es un verbo que puede significar quedarse, vivir, habitar. Mira todo lo que nos está diciendo Jesús entonces. El que se queda en mí, el que vive en mí, el que habita en mí, yo también me quedo, vivo y habito en Él. Es de doble vía. Si tú lo recibes, Él permanece y tú permaneces en Él. Esto es el amor. Cuando uno ama, lo que más quieres es hacerse uno mismo en la otra persona. Cuando dos se aman, se funden en una sola carne, en una sola realidad. Y por eso viene el deseo de ser fiel, de respetar a esa persona. Y todo lo quieres compartir con ese ser amado, tus viajes, tus recuerdos, las comidas, las bebidas. Está puesto en el corazón del ser humano encontrarse con otro y compartir su amor. Amar es subsistir en la persona que se ama. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él nos está diciendo, déjame habitar en ti, deja que yo te dé todo el amor que tú estás buscando, toda la felicidad que tú anhelas. Soy yo, déjame entrar en ti. Pero no es a la fuerza, es un acto de libertad. Si tú me dejas, yo entro y permanezco en ti y me quedo contigo y te doy lo que tú anhelas, lo que tú necesitas, toda la felicidad. Como el maná, dicen algunas tradiciones hebraicas que las personas cuando comían el maná les sabía lo que ellos estuvieran deseando. Si querían que supiera carne, les sabía carne. Apoyo, apoyo. Pues Jesucristo es el alimento que le da sabor a nuestra vida y todos nuestros anhelos en Él se cumplen, se hacen realidad. Hermanos, Jesús no solo perdona nuestros pecados, Jesús nos eleva a la dignidad de ser hijos de Dios. Recuerden que dice la palabra del Señor que a todos los que creyeron en Él les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Es la fe el vehículo que nos permite, la llave por la que abrimos y entramos en Dios. Si creemos en Él, Él entra en nosotros y nosotros entramos también en Él. Esta es la vida eterna. Dios dentro de nosotros y nosotros en Dios. Es una comunión, es una plena comunión de vida y de amor. Aquí y ahora se experimenta la vida eterna de manera transitoria, temporal, y luego vendrá la eternidad que será para siempre. Hermanos, la vida eterna significa que tú tienes a Dios dentro. Entonces Dios es toda plenitud, toda perfección. Por tanto, si tú y yo tenemos a Dios dentro porque hemos comido y bebido de Él, tenemos alegría que no se acaba, un gozo para siempre. Tenemos serenidad, tenemos amabilidad, tenemos fidelidad. Podemos ser fiel a la persona que amamos y deseamos que nos sean fiel también. Tenemos fuerza, templanza, capacidad de aguante ante las adversidades, los sufrimientos, las enfermedades, el desempleo, las horas amargas de la vida. Vendrán torrenciales aguaceros y embates contra nuestra casa, y esa casa no se cae porque está firmemente construida, edificada sobre la roca que es Cristo, que es este pan de vida eterna. Mira todo el poder, desde el análisis literario, todo lo que podemos sacar. Es impresionante cómo estos verbos, comer, beber, permanecer, nos están invitando a nosotros a dejar que Dios entre y tome el control de nuestra existencia.
Bueno, hasta ahí hemos realizado el análisis literario. Vamos ahora un poquito al contexto histórico, el espacio y el tiempo de los hechos. El dónde, el espacio. Dice el versículo 50 y el versículo 1 de este capítulo 6, retrocedemos. Dice así: después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Dos datos importantes para determinar el espacio y el tiempo. El espacio, el lugar geográfico, físico donde ocurre este discurso, este diálogo que tiene Jesús con la multitud que no cree, con los apóstoles que lo están escuchando, y ese diálogo que sigue teniendo con los hombres a lo largo de la historia. Geográficamente es Galilea. Galilea es catalogada en la Biblia como la tierra de los gentiles, es decir, allá habían personas que no solo eran del pueblo judío hebraico, sino de todas las naciones. Esto es una simbología que nos intenta expresar que la obra de Dios, la salvación de Dios, no tiene exclusividad, se da para todos los hombres. Desde el mendigo que transita por las calles, al monje que está internado en una montaña en oración permanente, todo ser humano puede acceder a este pan de vida eterna, a esta sangre que es bebida de vida eterna que sacia nuestro anhelo infinito de felicidad. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Dice el versículo 59 lo siguiente, dice: esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Aquí hay algo interesante, y es que estaban próximos a la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús se está mostrando lentamente como el pan dado por Dios para celebrar la nueva Pascua. Es decir, que la Pascua nueva es el pan de vida eterna, Jesús de Nazaret. Y aquí hay algo muy importante también. Dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, el final del versículo 59. Jesús es presentado como un maestro, y el maestro por excelencia de Israel es Moisés. Y Moisés dio el pan del maná, pero también dio el pan de la Torá, o sea, de los 10 mandamientos. Jesús es presentado como un maestro, nuevo Moisés, pero también un nuevo Elías. Acordémonos el suceso de la transfiguración del Señor. Pero es superior a Moisés, es superior a Elías. Algunos traductores dicen que Moisés, Elías y Jesús estaban hablando de la salida de la esclavitud de Egipto, de Israel hacia la libertad. Pero ahora también están hablando de su pasión, de su derramamiento de sangre, de su cuerpo que se parte como el pan. Su salida, el éxodo de Jesús es la Pascua, la salida de este mundo al encuentro por el Padre, pasando por el dolor y el sacrificio de la cruz, descendiendo a los infiernos, perdonando los pecados y resucitando a muchas personas y llevándolas a los cielos, como una esperanza que un día también lo hará contigo y conmigo. Jesús es Dios mismo que se da a nosotros. Recordemos el libro de Deuteronomios en el capítulo 8, versículo 3, que dice: recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no solo del pan material, del pan físico que calma nuestra hambre física. Tenemos hambre de un abrazo, hambre de un beso, hambre de amar, de ser amado, de ser reconocidos, hambre de felicidad. Esa hambre espiritual la sacia la palabra de Dios. Cuando te sientas solo, triste, agobiado, cansado, sin sentido, perdido, atribulado, ve a la palabra de Dios, ve, y allí encontrarás la respuesta que tu corazón necesita y que ardientemente tú estás buscando. Este es el espacio, el escenario, el tiempo donde ocurren los acontecimientos. Geográficamente se refiere a Galilea, el territorio de los gentiles. Jesucristo empieza el jueves, a lo mejor el jueves fue cuando multiplicó los panes. El día viernes, el jueves por la noche, Jesús se va a la montaña a orar y luego desciende y se encuentra con los discípulos que van en la barca. Esto sería ya el viernes, cuando camina sobre el mar. Es una simbología de que Dios tiene el control. Si camina por encima del mar, está por encima de la maldad y la puede dominar. Miren, jueves multiplica los panes. En la noche va y hace la oración. Al día siguiente camina sobre las aguas, desciende y vuelve y retoma la enseñanza, y está dispuesto este diálogo para enseñarnos a nosotros
todo este maravilloso contenido sería el sábado en la sinagoga, porque es el día por excelencia que escogían los judíos para que el pueblo acudiera a escuchar las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y nos dijo el texto antes que estaba próxima a la Pascua. Jesús vivió aproximadamente 3 Pascuas. La primera no muere en esa Pascua, la segunda tampoco, y la tercera Pascua ya sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Serán las subidas de Jesús a Jerusalén en diferentes momentos de su vida. Aquí nos está también anticipando ya lo que será el Tríduo Pascual. Miren que en la Semana Santa tenemos el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, donde conectamos con la vigilia pascual. El pan que se parte, la sangre que se derrama, y aquí nos hace presente el gran simbolismo y la riqueza de la Eucaristía. Y así entonces llegamos al tercer momento de nuestra enseñanza, que sería cuál es el mensaje religioso, el mensaje espiritual, el mensaje de fe. Recordemos entonces la parte literaria, que son todos estos verbos: el verbo del comer, el verbo del beber, el verbo del permanecer, con los sustantivos de la comida y de la bebida, de la carne y de la sangre, simbolizando la persona misma de Jesús de Nazaret. El contexto histórico donde Jesús obra este diálogo, que más que un milagro es una gran señal de su identidad como hijo de Dios, como alguien que es superior a Moisés, a Elías y a todos los profetas, y se presenta ahora así delante de ellos. Por eso va a producir un escándalo, y después escucharemos que la gente dice: bueno, ¿y este hombre qué? Este lenguaje es muy duro, que nos está pidiendo que ya no tengamos a Moisés como el máximo profeta, sino a él, que no nos adhiramos a la ley, a la Torá, sino a él, a su persona, que lo asumamos a él. Y de esas 5.000 personas quedan muy poquitas, muchos se van. Y Jesús le dice a sus apóstoles: también vosotros queréis marcharos. Y es ahí cuando Pedro se levanta y dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. O sea, Pedro representa el ideal del creyente que en verdad acoge a Jesús como es Jesús. La identidad auténtica de Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está Pedro recordando las palabras del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Jesús es pan, palabra, pero es también pan y Eucaristía. Cuando escucho la palabra de Dios, acojo a Jesús. Cuando voy y celebro la Eucaristía, estoy acogiendo a Jesús de Nazaret. Y este es el mensaje espiritual, el mensaje de fe que nos está insistiendo el capítulo 6. Toda una maravillosa catequesis, enseñanza en torno a Jesucristo como el pan de vida eterna, el pan que sacia y que nos da la felicidad que necesitamos para no morirnos en esta vida terrena ante cualquier dificultad. En medio de la pandemia, muchas personas han caído en la depresión, en la ansiedad, en crisis, en estrés, que estrés traumático, postraumático, que ansiedad, y se han disparado cantidad de enfermedades mentales. Todo esto pasa, hermanos, cuando no tenemos el alimento auténtico, el alimento verdadero. Podemos ver horas y horas de videos de YouTube, de películas, entretenimiento, de Netflix, hacer cosas, trabajar aquí, trabajar allá, y hay muchas alternativas aparentemente para descansar, y las personas hoy están más cansadas. Muchas alternativas para ser feliz, mucho placer que se vende y que se distribuye, pero más vacíos y más solitarios, con millones de seguidores y de amigos en redes sociales, pero a la hora de la verdad, ¿cuántos son tus verdaderos amigos? Se pueden contar en una mano. Los que están contigo en las buenas y en las malas, los que permanecen contigo, los que no te juzgan, los que no te condenan, los que te quieren y te aceptan por lo que tú eres, no por lo que tú aparentas ser ni por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Jesús también lo experimentó. De esos 5.000, muchos se fueron y solo 12 quedaron allí. Y de los 12, uno lo traicionó, otro lo negó. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, se fueron, se marcharon. Ya después el Señor, sin reproche alguno, le dará su Espíritu Santo y los tomará a ellos y los enviará por el mundo entero a anunciar esta maravillosa noticia que transforma la vida. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Así conocimos a Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Salvador. Este es el mensaje de fe. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él se presenta en todo el capítulo 6 como el nuevo Moisés, que multiplica los panes y los peces, que da de comer a una multitud. Dios es capaz de saciar a toda vida humana. Luego Jesús atraviesa el mar de Galilea, recordando antiguamente lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel que atravesó el Mar Rojo. Y ahora hace algo superior, mayor y supremamente escandaloso.
Jesús se identifica a sí mismo con el pan de vida eterna que ha bajado del cielo, su encarnación. Él es el nuevo y verdadero maná. Maná significa manaj, pan dado por Dios. Ese es el pan que Dios ha dado para la vida del mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para ser Salvador del mundo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús se presenta a sí mismo con dos nuevos símbolos para revelar su persona, la carne y la sangre, que expresa la totalidad del ser humano en sentido hebraico, en sentido judío. Y esa carne hay que comerla y esa sangre hay que beberla. Nos invita entonces a permanecer en Él. Cuando comemos y bebemos, permanecemos en Él. ¿Cómo? ¿Cómo permanecemos en Jesús de Nazaret? Creyendo en Él, hermanos, acogiendo su palabra. Es la fe, la llave que nos abre el acceso a Dios. Sin fe es imposible acoger a Dios. Eso es la fe, creer y acogerlo a Él como el único, como el verdadero Salvador de nuestra vida, como aquel que todo lo tiene bajo control. Supliquemos al Señor que tenga piedad y misericordia de todos, que esta pandemia nos enseñe cada día lo frágil que somos, lo vulnerable, que no es suficiente el dinero, que no basta la tecnología, que no basta la ciencia, que la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos, que somos criaturas limitadas y que al reconocer nuestra vulnerabilidad y fragilidad humana podamos también abrazarnos a su grandeza de creador, a su grandeza y su poder de ser el único Dios vivo y verdadero. Somos frágiles, Dios es fuerte. Somos mortales, Dios es inmortal. Somos finitos, Dios es infinito. Somos caducos y pasajeros, Dios es eterno. Y quien lo acoge a Él se hace eterno. Esta es la promesa que nos hace Jesús. Quien me acoge a mí tendrá esa vida eterna. Será feliz por siempre. Y Él nos muestra un camino que se puede anticipar ahora en la tierra. Dice, guardando su palabra. Juan capítulo 15, léanlo. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Si estáis unidos a mí, si permanecéis en mí, podéis dar mucho fruto. Pero el que no permanece en mí no da fruto. Como un sarmiento, como la rama de un árbol que se corta y se cae, se marchita, ya no tiene vida. Si tú y yo, lejos de Dios, somos nada, hermano. Estamos perdidos. Es una agonía existencial, es un absurdo la vida. Hay de estar tú en una clínica, un hospital sin esperanza, sufrir por sufrir, sin encontrarle un sentido a tu sufrimiento. Es muy difícil la vida, llevarla sin Dios, hermanos. Porque al ser criaturas estamos sometidos al sufrimiento. Dios no te va a quitar el sufrimiento. Él le da un sabor y un sentido a tu vida, incluyendo tu sufrimiento. En el sufrimiento descubrimos la presencia de Dios. Y descubrimos que dependemos de Él. Y Dios nos da la posibilidad a través del sufrimiento de suscitar el amor en nosotros. Porque cuando hay un enfermo en la familia, todos nos ponemos a orar, todos estamos pendientes de Él. Nos hacemos más humanos, más sensibles y no podemos caer en la indiferencia ante aquel que sufre, ante aquel que está en este momento pasándola muy, pero muy mal. Que seamos nosotros fuerza, con el alimento para sus vidas. Cristo quiere que si tú lo acoges, te conviertas también en Él, porque uno al final se convierte en lo que come. Si comes mucha grasa, aumentará en ti también el colesterol y te vas a enfermar. Si tú comes a Cristo, te vas a convertir en Cristo y serás tu pan para la vida de otras personas. Acoge a Jesús de Nazaret, guarda su palabra, cree en su palabra. Esto es acoger a Jesús, esto es tener la vida eterna, eso es empezar a ser feliz aquí en esta tierra, para que un día cuando la muerte llegue a nosotros estemos tranquilos y serenos. ¿Cuál es el miedo? No hay que tener miedo. Si hemos vivido con Cristo, el morir será siempre una ganancia para nosotros. Que el Señor te bendiga, nos bendiga y que este resto de día sea maravilloso para tu vida, para los tuyos y para tu familia. Que todos un día podamos encontrarnos en el cielo y disfrutar de Cristo para siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les bendigo. Amén. Recuerda, con Cristo la vida es más sabrosa, dice el Padre Juanca Mendoza. Chao, chao. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita y dale un me gusta, haz un comentario y compártelo para que este mensaje de vida eterna llegue a muchas personas. Arrivederci.